Los andrajosos juguetes terrenales. Llegado a este punto, el sueño de separación empieza a desvanecerse y desaparecer, pues aquí la brecha inexistente empieza a percibirse libre de los juguetes de terror que tú inventaste. Esto es lo único que se te pide. Alégrate en verdad de que la salvación no pida mucho, sino que pida tan poco. En realidad, no pide nada. Y aún en las ilusiones, solo pide que el perdón sea el sustituto del miedo. Esa es la única regla para tener sueños felices. Era paradójico para mí que la salvación fuera tan simple y sin embargo tan dura. Evidentemente la verdad es simple, pero no fácil. Aunque la entendía, había una gran diferencia entre entenderla y tener la disciplina mental de aplicarla consistentemente. Sabía que estaba mejorando en su aplicación. Eso era el resultado de la práctica. Cuanto más practicaba, más natural me parecía el perdón y menos natural el mundo. Este no era mi hogar, pero podía pasármelo bien aquí cuando fuera posible, y al mismo tiempo volver a casa viendo el mundo de manera diferente. Leer el curso me dio muchos ánimos. Mirara donde mirara, descubría que las cosas que Artén y Pursá me habían dicho con respecto a él eran verdad. Las ideas se reforzaban repetidamente y el ego se iba deshaciendo. Por ejemplo, hacia el final del texto J dice: no es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. No se concibieron para separar a la mente de sus pensamientos, ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. Y poco antes, no estás sino soñando y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. ¿Quiénes, sino los niños, tienen necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tienen lugar en las mentes de aquellos que juegan con ellos. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en que los juguetes son reales, y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. Las pesadillas son sueños pueriles. En ellos los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. Mas, ¿tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿O podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos y se lo atribuye a los juguetes. Y la realidad de estos se convierten en la suya propia porque los juguetes parecen salvarlo de sus propios pensamientos. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde puede volverse contra él, puesto que los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos porque cree que sus pensamientos son reales. Y así convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él y pretender que él no es más que una parte de ese mundo. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. No sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. La belleza, la simplicidad que se ramificaba en complejidad para volver de nuevo a la simplicidad, hacía que disfrutara más y más del curso a medida que mi camino progresaba con él. No pensaba en mí mismo como un profesor del curso, tan solo un estudiante. Sentía que había estado en el lugar adecuado en el momento adecuado, literalmente, y que tenía la suerte de poder transmitir mis experiencias. Tampoco me sentía como un escritor. Mis dos velocidades a la hora de escribir eran lento y más lento. Cuando me levantaba por la mañana, si tuviera que hacer una lista de las 10 cosas que más me gustaría hacer a lo largo del día, escribir ni siquiera saldría en la lista. Afortunadamente yo solo era responsable de escribir mi narración y de insertar mis notas en las que compartía alguna de mis experiencias y que convertían estos libros en una historia personal. Esa era mi contribución. Las conversaciones con Artén y Pursá me eran ofrecidas en bandeja de plata. Mi parte en ella era divertida y lo único que tenía que hacer era transcribirlas, aunque hasta eso lo hacía con lentitud. En mayo, un par de semanas antes de la siguiente visita programada de mis amigos, fui a San Luis por primera vez para dar un taller. Me divertí mucho,
subiendo al famoso Arco San Luis y también viendo por primera vez un partido de béisbol de la Liga Nacional. Tenía una intención oculta. Este era el estadio en el que los Red Sox habían ganado las series mundiales, y yo quería verlo antes de que fuera demolido y reemplazado por otro estadio al final de la temporada. Hacía un día precioso y la multitud estaba encantada con la victoria de los Cardenales, que habían conseguido 11 carreras en las primeras entradas. Me alegré de que no hubieran hecho eso ante los Red Sox. Un hombre llamado Pierce, que era amigo de la gente que organizaba el taller y también había leído La desaparición del universo, se ofreció voluntariamente para llevarme a Cahokia, a fin de que pudiera ver el lugar donde había vivido cuando era un indio en tiempos de gran sol. Pierce se convirtió en mi guía y amigo durante los días que estuve en San Luis, y otro hombre llamado Carl vino con nosotros a Cahokia. Cuando me presentaron a Carl, sentí familiaridad, como si fuéramos un par de hermanos que no se habían visto en mucho tiempo. Al acercarnos al aparcamiento tuve una sensación extraña, y después, cuando entramos en él para dejar el coche, me di cuenta de que todo estaba ocurriendo exactamente tal como ocurrió cuando Arten y Pursá usaron su método de transporte mental para mostrarme mi futura visita a este lugar. No es que fuera similar, era una copia exacta. Cada pequeño movimiento de mi cuerpo era exactamente igual. Las palabras que se dijeron, la caminata hacia el montículo y mi ascensión hasta él fueron idénticas a la primera vez. La experiencia me dejó alucinado. Estaba muy claro que esto estaba ocurriendo ahora, y sin embargo ya había ocurrido antes. La única diferencia era que esta vez Arten y Pursá no estaban allí. En lo alto del montículo tuve exactamente la misma visión de Cahokia que experimenté durante la visita en que fui transportado mentalmente. E incluso durante los pocos segundos que duró la visión, miré exactamente en la misma dirección, sintiendo que la casa de Gran Sol estaba allí, en el montículo, aunque yo no estaba mirando en esa dirección. Por mi mente pasaron exactamente las mismas imágenes que durante la misma experiencia de varios segundos que había vivido antes. Tuve una sensación abrumadora de que, de algún modo, esto estaba escrito y tenía que ocurrir como ocurría. No había nada que yo pudiera hacer al respecto. Si yo tenía que estar en alguna parte, estaría allí. No podía detenerlo aunque quisiera. Si se suponía que yo tenía que estar en alguna parte, no podría llegar allí por más que lo intentara. Estaba predestinado, era un trato cerrado antes de que ocurriera. Cada movimiento, cada palabra, cada amigo, cada enemigo era un guión en el que yo estaba de acuerdo en participar, y ahí estaba, pareciendo que pasaba por él por primera vez. Pero en realidad la película ya estaba filmada y yo era un observador. Parecía estar en la película como si se representara un papel en un juego de realidad virtual del tamaño del universo. Y sin embargo no había estado allí en absoluto. Y me di cuenta de que eso era lo que mi vida había sido, y nunca había habido razón alguna para sentirme preocupado o molesto con lo que estaba viviendo, porque yo era quien había fabricado todo aquello originalmente, y nada de ello era verdad. Lo interesante es que esta experiencia no llevaba emparejado un sentimiento de pérdida en absoluto. De hecho, sentí una sensación de profunda libertad, porque ahora podía dejar que las cosas ocurrieran en lugar de hacer que ocurrieran. Podía perdonar en lugar de juzgar, sabiendo que yo era responsable del mundo que estaba viviendo, porque lo había fabricado para ver mis pensamientos fuera de mí en lugar de dentro. Quería que estuvieran allí fuera porque les tenía miedo, pero el miedo estaba basado en ideas falsas. Ahora no había necesidad de temerlas, sino solo de perdonarlas y dejarlas ir, y de liberarme en el proceso. Me rendí a mi propio guión y vi su propósito de otra manera. Lo que antes me había mantenido prisionero ahora era mi billete para volver a casa. El resto de la visita a Cahokia y San Luis fue exactamente como se suponía que tenía que ser, y mi experiencia era que no podría haber sido de otra manera. A finales de junio, acababa de volver de un viaje a Toronto cuando Arten y Pursá se aparecieron ante mí por 10ª vez en esta serie de visitas. Pursá, ¿te ha gustado la segunda visita a Cahokia? Gary, pienso que ha tenido exactamente el efecto que sabías que tendría, aunque te eché de menos, y también eché de menos ese hermoso atuendo que llevabas. Pursá, nada en el mundo es perfecto, Gary. Arten,
Nuestras 2 últimas visitas serán breves, hermano. Estamos aquí para resumir, animarte y responder a las últimas preguntas que puedas tener. Gary, ¿últimas? No sé si me gusta cómo suena eso. Arten, en el cielo no hay finales. Por lo tanto, no te preocupes por los principios y los finales de aquí. Ellos desaparecerán y lo único que quedará será tu realidad. Entre tanto, comparte el mensaje con otros. Este es el mejor trabajo que podrías esperar. Y sabemos que te das cuenta de la suerte que tienes. Gary, claro que me doy cuenta. Pursa, no nos has contado un chiste de hace tiempo. Cuéntanos uno rápido. Gary, de acuerdo. Estos 3 tipos están en el infierno, ¿vale? Llevan ya algún tiempo allí quemándose y después de un rato uno de ellos piensa que, ya que van a estar allí durante toda la eternidad, tal vez deberían presentarse. De modo que el tipo dice, hola, me llamo Arik y soy rabino. Estoy aquí en el infierno por haber engañado a mi esposa. Entonces el segundo dice, hola, me llamo John y soy sacerdote católico. Estoy en el infierno porque tengo una esposa. Entonces finalmente el tercero dice, hola, me llamo Alex, soy estudiante de un curso de milagros y no estoy aquí. Pursa, lindo. Recuerda que no estás aquí. Solo pensabas que estabas. Y tienes la suerte de tener a J para guiarte en tu camino de salida. Tal como él te recuerda en su curso, cuando dije, estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Él también tiene mucha claridad con respecto a su método para llevarte a casa, si estás dispuesto a hacer tu parte. La vida no tiene opuestos, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte, porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios haya creado puede tener fin, y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se les da a nuestras prácticas el único sentido que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo, exactamente como es. Perdonando el mundo es como despertarás y te darás cuenta de que nunca saliste del cielo y que has permanecido exactamente como Dios te creó. Perfecto espíritu. Como dice J, recordándonos una vez más que sus temas en el curso son simples y consistentes. Eres tal como Dios te creó. Creer cualquier otra cosa es absurdo. Con este solo pensamiento todo el mundo se libera. Con esta sola verdad desaparecen todas las ilusiones. Con este solo hecho se proclama que la impecabilidad es eternamente parte integral de todo, el núcleo central de su existencia y la garantía de su inmortalidad. Pero recuerda siempre que el perdón que conduce a esta experiencia se debe hacer al nivel de la causa y no del efecto. Tal como J señala muy al comienzo del texto, en esos 5 primeros capítulos, tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producirse resultados. Gary, afilado como un rayo láser, Pursa. Y quiero que sepas que me siento muy afortunado de poder participar en todo esto. Arten, recuerda algo con respecto a la suerte. Si todo ya está determinado, como has experimentado tan dramáticamente, entonces la suerte no existe. Sí, en el mundo habrá momentos en los que parecerá que tienes suerte o que no la tienes, pero eso solo es dualidad. Eso no significa que no hagas cosas y desempeñes tu papel. Recuerda todo lo que hemos dicho con respecto a ser normal y bondadoso. Y mientras lo estás haciendo, lo importante es que ahora te enfoques en la causa y no en el efecto. Ese es un cambio que nadie puede ver, pero es el mayor cambio del universo y el único que importa. Pursa, y hablando de hacer cosas y de desempeñar tu parte, he notado que hay un alto porcentaje de hombres entre los asistentes a tus talleres. Nota:
en Toronto, el organizador del evento me dijo que generalmente a los eventos solían acudir un 85% de mujeres, lo cual ha sido lo normal en la comunidad espiritual durante años. En mi evento había como un 55% de mujeres y un 45% de hombres, y el organizador dijo que esto no ocurre nunca. Gary, sí, me he dado cuenta de que nuestro libro habla tanto a los hombres como a las mujeres, lo cual es genial. También he notado que viene gente más joven, hombres y mujeres de 20 y tantos y poco más de 30, lo cual es diferente de lo que ocurre con el curso y en los eventos espirituales en general. Muchos de ellos compran el libro en las grandes cadenas comerciales y ni siquiera saben de qué va, pero el título y la descripción les dice algo. Les sirve como introducción a todos estos temas. Sabíais muy bien lo que estaban haciendo, ¿cierto? Pursa, el Espíritu Santo tiene una ventaja cuando decidió corregir el guión del ego, Gary. Él miraba hacia atrás desde el final del tiempo, de modo que no podía fallar. Gary, también me he dado cuenta, consultando las encuestas de opinión, de que la mayoría de la gente se describe a sí misma como espiritual más que como religiosa. Ese es un desarrollo interesante. Pursa, sí, y eso continuará. El mundo tiene sed de este mensaje. Sigue difundiéndolo por ahí. La gente está preparada para mucho más de lo que la religión tradicional está dispuesta a darle. Y en tu caso, también parecen estar preparados para mucho más de lo que la mayoría de las formas de la espiritualidad alternativa están dispuestas a darles. Arten, también queremos que sigas divirtiéndote. Disfruta de tus viajes. Te gusta subir a lo más alto de los lugares. Mientras perdones y no los uses como una manera simbólica de desbancar a Dios, ¿por qué no disfrutar de ello y ofrecérselo a Dios como regalo? Gary, creo que eso es lo que haré. Dejadme ver, es posible que no me acuerde de todos, pero he estado en lo alto del monte Washington en New Hampshire, del monte Mansfield en Vermont, del Prudential Center y de la Torre Hancock en Boston, del edificio Empire State en Nueva York, del Arco de San Luis, del Montículo del Monje de Cahokia, del monte San Jacinto en Palm Springs, del Hotel Hyatt Regency en Sunset Boulevard, que tiene una gran vista de Los Ángeles, en las colinas de Berkeley, que tiene una vista asombrosa de San Francisco, cortesía del primer editor D. Patrick, de la aguja espacial de Seattle, de la cabeza diamante en Oahu, del monte Haleakala en Maui, de la torre CN en Toronto, de la torre del observatorio en el Centro Especial Kennedy y en el 6º piso del Texas School en Dallas, Texas, que ahora es un museo. Y estoy seguro de que me dejo alguno. Arten, y sé que subirás a lo alto del Ojo de Londres cuando vayas allí este otoño, que tiene una vista estelar, y también de la Torre Search en Chicago. Gary, excelente. Y me gustaría subir a lo alto de ese puente en Sydney al que te dejan ascender. He volado sobre él y he navegado por debajo de él para ir al Teatro de la Ópera, pero estaría muy bien subir a su parte más alta. Navegar por debajo de los puentes también está muy bien. Navegué por debajo del Golden State y fue genial. De acuerdo, ya veo lo que estás haciendo. Quieres asegurarte de que nunca me sienta culpable de tener todas estas experiencias, ¿correcto? Quiero decir que si nada de ello es verdad, no hay necesidad de sentirse culpable. Arten, exactamente. Disfruta de tu éxito. Queremos que seas feliz. Perdona cuando sea apropiado y estarás bien. Gary, gracias. Además, ya me he dado cuenta de que en la cima no hay nada. No solo en la cima de los lugares elevados, sino en la cima del éxito. La gente se pasa la vida intentando llegar a lo más alto y después llegan allí y descubren que no todo es lo que prometía. Esa experiencia va acompañada de toda una serie de dolores de cabeza y quien llega allí se siente un poco tonto. De modo que no se lo dice a nadie y aparenta que es genial, cuando en realidad solo es otro problema más. Arten, muy observador, hermano. Por supuesto, si dices eso a la gente, seguirán queriendo descubrirlo por sí mismos. Es como decir que el dinero no da felicidad. Aún así, la gente quiere tenerlo y asegurarse. Es decir, hasta que estén dispuestos a dejar atrás todo el sistema. Gary, yo sé que el dinero no compra la felicidad, pero me comprará un gran barco. Y así podré flotar hasta ella.
Es broma. Además, después de haber visto lo que pasaron mis padres, si pudiera elegir el regalo más práctico e importante en la ilusión, sería la salud, no el dinero. Pursa, sí, y tú has sido muy afortunado en ese sentido. Disfrutas de una salud excelente y pareces muy joven. Siguiendo en esta línea, recuerda que todo lo que brilla en el sueño es temporal. Por más que te atraiga algo, su naturaleza transitoria es tristemente pálida en comparación con la gloriosa permanencia del cielo. Vea por lo real en lugar de quedarte con el mundo falso y estarás tomando la más sabia de las decisiones. Arten, Helen Schumann escribió algunas poesías preciosas que finalmente fueron publicadas por la Fundación para la Paz Interior como tributo a ella después de su transición. Helen decía que esta poesía había sido inspirada por J, pero que no era una canalización suya como el curso. Su libro de poemas, publicado por la Fundación, lleva por título Los regalos de Dios. Recuerda este pasaje mientras repasas mentalmente el guión y cobra ánimo al darte cuenta de que algo mucho mejor está reservado para ti. Algo maravilloso, algo permanente y algo que hace que cualquier cosa que hayas imaginado en esta vida parezca que no es nada. Porque así es como se compara con la realidad. En mis manos está todo lo que querías y necesitabas y esperabas encontrar entre los andrajosos juguetes de la tierra. Yo tomo todos ellos de ti y desaparecen. Y brillando en el lugar donde una vez estuvieron, está la puerta a otro mundo que atravesamos en el nombre de Dios. Tu realidad inmortal. No obstante, el tiempo aún nos tiene reservado un regalo, en el que el verdadero conocimiento se refleja de manera tan precisa que su imagen comparte su invisible santidad y su semejanza resplandece con su amor inmortal. Nuestra práctica de hoy consiste en ver todo con los ojos de Cristo, y mediante los santos regalos que damos, la visión de Cristo nos contempla a nosotros también. A medida que continuaba viajando, me sorprendía la dualidad del mundo, desde la alegría de dar una vuelta en helicóptero en Kauai hasta la tristeza de visitar el monumento que conmemora a los fallecidos en el atentado de Oklahoma City. Pero cuanto más viajaba por los Estados Unidos, más me impresionaba su diversidad. Tal vez esa fuera su verdadera fuerza y el as debajo de la manga que haría que nuestro país siguiera siendo grande. Mis diálogos con Arten y Pursa me habían llevado a darme cuenta del lugar central que ocupaba el cuerpo en todos mis sueños. Todo estaba conectado con él. Como el propio curso decía, mientras percibas el cuerpo como lo que constituye tu realidad, te percibirás a ti mismo como un ser solitario y desposeído, y te percibirás también como una víctima del sacrificio, y creerás que está justificado sacrificar a otros. Pues ¿quién podría rechazar el cielo y a su Creador sin experimentar una sensación de sacrificio y pérdida? ¿Y quién podría ser objeto de sacrificios y pérdidas sin tratar de rehacerse a sí mismo? No obstante, ¿cómo ibas a poder hacer esto por tu cuenta, cuando la base de tus intentos es que crees en la realidad de la privación? Sentirse privado de algo engendra ataque, al ser la creencia de que el ataque está justificado. Y mientras prefieras conservar la privación, el ataque se vuelve salvación y el sacrificio amor. Sin embargo, el cuerpo no era mi realidad y había un camino de salida. Como el curso me aconsejaba con toda claridad, procura estar dispuesto a perdonar al Hijo de Dios por lo que Él no hizo. La clave estaba en recordar. Yo estaba mejorando mi capacidad de recordar este hecho cuando alguien me ponía de los nervios. El propósito de esto era ver la estupidez en la que creía caer cuando tiraba todo por la borda, es decir, el cielo, a cambio de ver la nada o la muerte en esa persona en lugar de en mí. Cuanto más rápidamente dejara de reaccionar y perdonar a mi hermano o hermana por lo que en realidad no estaba haciendo, más rápidamente cesaría mi sufrimiento. Eso, por sí solo, ya habría hecho que el perdón mereciera la pena. Y me di cuenta de lo importante que era para mí seguir practicando el recuerdo de la verdad en cualquier situación, por más repentinamente que se presentase, porque era mi vida la que se transformaba.
Los momentos de paz interna y profunda claridad se hicieron más frecuentes, y el conocimiento de que estaba despertando en Dios se hizo más real. Quería volver a casa, a la realidad, y quedarme allí todo el tiempo. No importaba que antes tuviera que volver otra vida, más o no. Sabía que mi práctica de perdón me estaba produciendo un sueño muy feliz. A veces tenía que limpiarme de los ojos una lágrima de gratitud porque me sentía abrumado por la dirección que había tomado mi vida desde que me había embarcado en este fascinante camino espiritual 13 años atrás. Tenía sensaciones mezcladas con respecto a la siguiente visita de Artenipursa. Sabía que iba a ser la última de la serie y no sabía si habría otra serie. Había oído que las cosas buenas vienen por tríos, pero al mismo tiempo sabía que no podía dar nada por hecho, y mi actitud era de aprovecharlo al máximo ahora y no preocuparme por el futuro. 2 meses pasaron muy rápidamente, y mis queridos Sartén y Pursa volvían a estar en mi sala de estar. Pursa, hola hermano, he oído que vas a hacer otro taller en Hawái este invierno. Felicidades. Gary, oye, que solo voy allí por las nueces de macadamia cubiertas de chocolate. Son fantásticas. Pero sí, me encanta ese lugar. Algún día voy a quedarme allí para no irme más. Tendrán que sacarme. Artén, eso no será necesario, hermano. Cuando llegue el momento, puedes limitarte a desaparecer. Gary, tengo una pregunta difícil. No es mía, sino de otra gente. Artén, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo no te deja con preguntas sin responder. Pregunta. Gary, hay un par de personas que han sugerido que la idea de que Dios permite a su hijo seguir soñando una pesadilla no es muy amorosa, y también que debería despertar a su hijo inmediatamente. Asimismo, el hecho de que permitiera que hubiera una pequeña idea loca tampoco es particularmente amoroso. ¿Qué pensáis? Artén, la pregunta pasa por alto lo que el curso enseña y quiere afirmar que Dios conoce la pequeña idea loca y sabe que su hijo está soñando, lo cual no es así. Si él lo supiera, eso lo haría real. El principal punto que afirma el curso es que no es real, de modo que para hacerlo breve y dulce, te quedaste dormido y empezaste a soñar. Y cuando estés dispuesto a despertar, escuchando a tu recuerdo de Dios, el Espíritu Santo, en lugar de escuchar al ego, entonces despertarás. Es tu sueño, de modo que solo tú puedes despertarte a ti mismo. En realidad el Espíritu Santo es tu propio yo superior. Pero recuerda, Dios no envió al Espíritu Santo. Él estuvo siempre contigo, porque aunque pudiste negar la verdad, nunca pudiste perderla. Una vez más, si el sueño hubiera sido creado por Dios, y él pudiera despertarte de él, sería real. Sería una realidad impuesta sobre ti por una fuerza externa, pero no lo es. Dios sigue siendo perfecto amor, y tu trabajo es despertar y retornar tu conciencia a donde verdaderamente estás. Gary, tiene sentido para mí, pero me siguen planteando preguntas como ¿cómo pudo haber una pequeña idea loca en la perfección? ¿No significa eso que hubo un fallo en la perfección? Artén, un sueño de imperfección no es una verdadera imperfección. Un sueño es un sueño, no una parte defectuosa de la realidad. Dios no creó el sueño. Tú te creaste a ti mismo dentro de tu propio sueño. Después, como te parece real, preguntas, ¿por qué Dios hizo real este sueño? ¿O por qué Dios me dejó soñar? La respuesta es que Él no hizo ni lo uno ni lo otro, y que en realidad no está ocurriendo. De modo que no tiene sentido preguntarse cómo podría haber ocurrido, porque no ha ocurrido. Simplemente no es. Cuando despiertas de una ilusión, simplemente desaparece, y tú puedes seguir adelante con tu vida. En este caso, con tu verdadera vida. Tal como dice J, desde el mundo perdonado el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar. Y una vez en él, sabrá que siempre había descansado allí en paz. Gary, eso ayuda, gracias. También quiero daros las gracias por otra cosa. El mes pasado hice un taller de una semana de duración y asistió un tipo que era un veterano de Vietnam. Dijo que durante 35 años no había sido capaz de perdonar alguna de las cosas que había visto en Vietnam hasta que leyó nuestro libro.
Ahora dice que ha podido perdonar esas experiencias. También está compartiendo el libro con otros veteranos de Vietnam. De modo que muchas gracias. Esto realmente significa mucho para alguna gente. Arten, es un placer para nosotros. Y a propósito, si tú no estuvieras fuera compartiendo el mensaje, mucha gente no se enteraría de él, de modo que estás teniendo un papel importante. No estás obligado a hacerlo, pero mientras disfrutes, sigue con ello. Pursa, como dice el curso, has encontrado a tu hermano, y cada uno de vosotros alumbrará el camino del otro. Y partiendo de esa luz, los grandes rayos se extenderán hacia atrás, hasta la oscuridad, y hacia adelante hasta Dios, para desvanecer con su resplandor el pasado, y así dar lugar a su eterna presencia, en la que todo resplandece en la luz. Gary, eso es precioso, Pursa. ¿Sabes? Tengo muchas ganas de preguntarte. ¿Volveré a veros después de esta noche? Pursa, ¿sabes qué? Queremos que seas tú quien decida eso. Con el Espíritu Santo, por supuesto. Pero no lo hagas ahora. Espera un tiempo. Tienes mucho trabajo por delante. Dentro de un año, piensa si el tipo de vida que estás llevando es la que realmente deseas. ¿Quieres seguir siendo un autor? ¿Quieres seguir viajando tanto? Mira cómo te sientes con respecto a todo esto dentro de un año. Si realmente deseas que volvamos, lo sabremos. Si no, no nos presentaremos. Gary, sí, pero vosotros ya sabéis lo que va a ocurrir y yo no. Arten, en cualquier caso, es mejor que sea tu decisión. Has renunciado a tu intimidad y has sido objeto de muchas proyecciones. El año que viene, vuelve a mirar las cosas con frescura y pregunta al Espíritu Santo qué deberías hacer. Entonces lo sabrás seguro. Entre tanto, sigue perdonando. J está contento contigo. Como él dice, sigue dándole los pequeños regalos que pide. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu padre, pues recordarás a su inocente hijo, que no murió porque es inmortal. Pursa, cuando tus lecciones de perdón se hayan completado, entonces no quedará ni un rastro de culpabilidad en tu mente inconsciente. En ese punto romperás el ciclo de nacimiento y muerte, y nunca volverás a soñar que entras en un cuerpo. Ese es el fin de la reencarnación. En tu caso ya sabes cuándo va a ocurrir, pero no importa. Sigues teniendo que perdonar cualquier cosa que se presente delante de tu cara. Ese es el trabajo de la salvación, y es la cosa más importante que cualquiera puede hacer para sí mismo. Diviértete con tu ministerio, y no te preocupes por encajar con los demás profesores o con los tipos espirituales convencionales que creen ser tan progresistas que en realidad son muy conservadores. ¿Recuerdas el más breve de los dichos de Jesús? Gary, sí. Sed transeúntes, estad de paso. Pursa, de acuerdo entonces. Estate de paso, Gary. La gente te preguntará dónde encajas en la comunidad espiritual. Dile la verdad. Teniendo en cuenta lo que enseñas, tú no encajas. No estás diciendo lo mismo que los demás, de modo que ni siquiera te molestes en intentar encajar. Simplemente sé tú mismo. Arten, es divertido conocer la verdad y compartirla. Sigue enseñando a la gente a perdonar, y así vivirán, pues lo que tiene la vida es inmortal. Pursa, queremos que te unas con nosotros durante un rato como espíritu. Te va a encantar. Volverás a tu cuerpo después de unos minutos, pero harán falta horas para que se disipe tu sentimiento de sobrecogimiento. Ven y sé amor con nosotros. De repente me sentí ingrávido y mi cuerpo desapareció. No había nada que ver, solo una experiencia de conciencia total. El éxtasis que estaba experimentando estaba más allá de las palabras. Era la experiencia de la revelación, y yo había estado dentro de ella antes, pero esta vez la conciencia de mi cuerpo no retornaba, y no sabía si podría soportar la alegría. En la plenitud de esta experiencia, todo el mundo que he amado alguna vez estaba allí, no como cuerpos, no como cosas separadas, sino en mi conciencia de la perfecta unidad.
Nada ni nadie quedaba afuera. Mis padres, todos los amigos, parientes y amantes, todos los animales a los que había cuidado, todos estaban allí, porque éramos uno. Yo amaba a Artén y Pursá, pero no los echaría de menos después de esta experiencia, porque comprendí totalmente que no podemos estar separados. Nuestro amor se extendía a través de la eternidad, era totalmente ilimitado y la alegría de ser la realidad excedía verdaderamente toda expectativa. En la omniabarcante maravilla de Dios no hay necesidad de pensar, solo de amar, solo de ser lo que realmente soy. Después de esta experiencia intemporal, volví a estar sentado en mi silla, aparentemente en un cuerpo. Entonces oí la voz del Espíritu Santo, plena y total, y supe que era mi propia voz, la voz de Artén y Pursá, y la voz de Jota y de Buda, la voz de todos en uno. Al escuchar el mensaje, cerré los ojos. No sentía ninguna necesidad de ver la habitación que me rodeaba. No estaba cansado. Simplemente no era un cuerpo. Y las palabras del Espíritu Santo eran las mías. Cada día que perdonas, los efectos de todos los errores del mundo se funden con la nieve en un fuego ardiente. No más culpa, no más karma, no más miedo de lo que pueda ocurrir, porque te has encontrado contigo mismo y has declarado tu inocencia, y todo lo que sigue es tan natural como Dios. No más nacimiento, no más de la vieja muerte. Eso solo eran ideas. Si debes volver para ayudar a alguno más a encontrar el camino, que así sea. Pero tú no eres un cuerpo. Tú eres amor. Y no importa donde el amor parezca estar, porque siendo amor, no puede equivocarse. Llegará el día en el que el dolor será imposible, el amor esté por doquier y solo quede la verdad. Has anhelado esto desde siempre, a menudo en silencio y sin saberlo. El conocimiento de lo que eres es más cierto ahora, y el amor no ha olvidado a nadie. Llegará el día en que el mundo cantará la canción del espíritu en lugar de los tonos llorosos que ocultan la voz de la verdad. Llegará el día en el que no quedará nada que perdonar y podrás celebrar con tus hermanos y hermanas. Y después llegará el día en que no habrá más necesidad de días y viviréis como uno por siempre en la santidad de vuestra realidad inmortal.